Bueno, eh, tenemos que ver lo que es la parte de diseño, no solamente debemos ver fundamento y confección, nos toca ver la parte de diseño. Ustedes saben que este muñequito, por ejemplo, técnicamente se llama Emilio. Entonces uno va de pronto a un sitio de arquitectura donde venden todas las cuestiones de medidas, donde se trabaja antropometría y le venden a uno este muñequito. Yo creo que aquí es más fácil que entendamos lo que vimos, los conceptos que vimos en la clase pasada que era. Vamos a trabajar el vestir la figura humana, ¿sí? Entonces, anteriormente manejamos lo que es el color de la piel, enseñamos dónde se dan los volúmenes y ahora vamos a empezar a vestir, o sea, la ropa de los muñecos. Para poder entender eso y poderlo graficar, porque es la información que yo como diseñadora le voy a mandar entonces a un patronista, porque digo, mire, yo quiero una blusa así o una falda así, pero ¿cómo la entrego? Pues en un gráfico, en un dibujo. Entonces nos toca tener en cuenta el comportamiento que tienen las prendas, el comportamiento que tienen las prendas cuando se colocan ya sobre el cuerpo de la persona. Y como las telas tienen unas propiedades y tienen unas características, nos toca tener en cuenta varias cositas para poder después esa imagen plasmarla ya en los bocetos que vamos a hacer. Entonces, lo que vimos la clase pasada fue cómo se hacían pliegues, cómo se hacían pliegues. Entonces, hicimos este ejercicio con este vaso, que esta es una tela que es elástica, ¿cierto? Cuando yo la recojo haciendo de cuenta que es una manga, ¿sí? Entonces me forma una cantidad de arruguitas. Estas arruguitas son las que yo debo ver cuando voy a hacer mi dibujo. Pero hicimos este otro ejercicio, ¿recuerdan? Que estaba el papelito, estaba el papel, a ver, estaba el papel liso, pero cuando lo aplastamos, entonces nos va a formar una especie de diamantes, que eso significa que es otra clase de textura. Yo les bajé allá en su Classroom esta imagen para que ustedes me la plasmen, hagan el procedimiento de las diamantes que se forman, dónde es que queda una profundidad y qué es lo que debe quedar blanco y qué es lo que debe quedar oscuro. Ahorita lo miramos y podemos compartir pantalla. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se forman los pliegues y qué comportamiento tienen las telas sobre el cuerpo humano para poder mostrar eso después graficado. Entonces, tenemos a Emilio. Vamos a ver cómo se porta esta tela cuando se la coloquemos acá. Y los largos también tienen que estar muy, nos ponemos acá esta cosita acá, es alfiletero. Entonces, si yo le coloco a Emilio esta falda, este pedazo de tela acá, lo sostengo en ambas partes. Mire la caída que va a tener y los pliegues que va formando esto, ¿sí? Los pliegues que se van formando ahí. Y esta parte o este filo es lo que se llaman los bajos de la tela. Si yo tengo que hacer un vestido de fiesta, que sea así con un corte rotondo, entonces yo debo ver la caída que tiene esa tela y el comportamiento que tiene sobre la muñeca, sobre el muñeco, ¿cierto? Entonces mire cómo tiene esa caída. Entonces yo también voy diciendo, ya sé, eso tiene que ser una seda, tiene que ser un velo, eso. Pero hagamos un ejemplo diferente. Tenemos una tela. Entonces yo voy mirando los conos que se van formando. Mire que son largos, aquí quedan angostos y aquí quedan más altos, ¿cierto? Vamos a coger otra clase de tela. A ver, esa es una. Vamos a coger esta tela, que es la famosa quirúrgica que ustedes manejan allá para hacer tantas otras cosas en su colegio, que lo saca uno de aprietos y todo. Esta tela tiene otro comportamiento.
Mire, yo la cojo acá, pongámosle el alfilercito para sostenerlo acá en la cintura. ¿Sí? Profe, pero ¿qué genera los pliegues? ¿Qué es lo que lo genera? Lo genera precisamente las tres fuerzas a las que está supeditada la prenda. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? La de torsión, la de compresión y la de estirarlo. Entonces, miren, en este caso, la tela es una tela rígida, tiene caída, pero no va a dar el movimiento que nos dio la prenda anterior. Entonces, hay trajes también que se elaboran así. Y si yo voy a trabajar, por ejemplo, para una obra de teatro, voy a hacer un vestuario para obra de teatro y necesito que sea así, pues tengo que saber qué clase de tela le voy a meter a eso. Ahora, miremos otra clase de tela. A ver, saquémosle esta. Estos son unos rotondos. Metámosle esta otra clase de tela a ver cómo se forman los prenses. Cómo se forman los prenses. Mire, qué diferencia. Y entonces también nos vamos a fijar el ángulo que da el cono que forma. Y ahí, mientras estuvo quietica el figurín, pues tiene una caída. Vea, entonces yo lo abro acá, lo miro bien, y cuando lo vaya a plasmar en una hoja de papel, entonces veo los conos que se hacen, que se hace aquí uno, que se hace aquí otro, que aquí hay otro, eso. Y fuera de eso nos toca tener en cuenta otra clase de anclaje. ¿Cuál es el anclaje? ¿O qué es el anclaje? Las fuerzas que tiene el cuerpo. Entonces, si esta muñeca llega a levantar esta pierna, llega a levantar esta pierna así, ¿sí? Levanta esta pierna, entonces el movimiento que da acá, la onda que da acá, la onda que da acá, va a variar, ¿sí? Mire, entonces los bajos de la tela que quedaban acá, mira ahora dónde vinieron a quedar, ¿cierto? Ahora, si esta muñeca llega y se voltea, por ejemplo, que tenga el vestido completo, entonces llega y se voltea de la cintura, se voltea de la cintura, entonces también nos va a dar otro movimiento porque se va a recoger esta parte, no gira más esto, no sé dónde está el giro de este, bueno, pongamos que se pueda girar así, que tenga un vestido y que levante los brazos, entonces se van a formar los pliegues de acuerdo a esos anclajes, a los anclajes que tiene en el cuerpo, que son estáticos, no se pueden cambiar. Si me muevo así, si muevo el brazo hacia adelante, si muevo hacia atrás, entonces nos va a dar una forma de prense. Y otros anclajes son, por ejemplo, cuando tiene un botón, cuando tiene un cinturón, cuando está hecho un ojal. Entonces, esos son anclajes que hace que la alforza tome un determinado movimiento. Entonces, en la alforza tenemos que ver cuál va a ser la parte que va a quedar, cuál va a ser la parte que va a quedar en blanco, cuál es la profundidad para poderle hacer las sombras, cosas por el estilo. Ahora miren esto, por ejemplo, que es una pequeña, una falda pequeña. El anclaje de esta prenda está dado en en el elástico que tiene, o sea, en el encauchado de la cintura. Entonces, mire, recoge todos los prensecitos, forma una cantidad de prensecitos porque está así. Pero si la muñeca se le ocurriera, voy a traer, levantar esta pierna por ahí así, entonces aquí se va a formar otra especie de prense diferente. Estaba en reposo el prense, pero si ella levanta este brazo, o se lo recoge aquí con la mano, lo que sea así. Entonces ya van a dar otro movimiento, lo que son los prenses. Entonces, nos toca tener ojo para eso cuando vayamos a hacer nuestros diseños, ¿sí?
porque yo como diseñador tengo que decir, bueno, esta es la idea mía. Ahora me toca pasárselo al patronista para que me patrone esto y lo podamos sacar y confeccionar. En este caso, nosotros mismos somos los diseñadores y somos también los patronistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, coloquémosle este que es fuerte, no tiene casi caída esta tela, pero es cortica, entonces yo puedo sostener acá, pongámosle otro por acá. Entonces, en ese caso, esos son anclajes, o sea, son fuerzas que yo le he puesto a esta prenda para que me dé el movimiento que yo quiera. Entonces, puedo ver aquí en el costado cómo queda esto, pero si la muñeca la tuerzo, todo tiene que darme otra especie de movimientos. Entonces se van formando los prenses. De aquí, por ejemplo, este prense, este tiene que quedar blanquito, esto blanquito, y la profundidad quedó allá. Pero también lo puedo mover de otra manera para que vea los prenses cómo se van formando y cómo se van formando los ángulos y cómo queda el orillo o los bajos de las telas cuando voy a dibujar. Entonces, en su Classroom dejé esta tareita que consiste, dice dibujar ropa, ¿cierto? Dibujar ropa, bueno, dibujar ropa. Entonces están, venga, le digo cómo es la tarea de ahí, manejo del color y dibujar ropa. Entonces, están ya graficados este ejercicio que hicimos de compresión. Está graficado ahí. Ustedes, por favor, me lo repiten para hacer ese ejercicio. Cómo queda la tela, se forman los diamantes, la parte superior queda oscurita, la otra más tenue y los orillos quedan blanquitos. Para que cuando uno mire de lejos, entonces se vea el efecto de la compresión, o sea, lo que son las fuerzas, las arrugas, ¿sí? Solamente está ese paso, entonces ustedes me lo vuelven a hacer en una hojita donde dice para dibujar ropa. Y hay dos muñecas que tienen, una tiene, venga, les digo cómo es. Venga, a ver, quitémosle estos alfileres acá. Hay dos imágenes. Dos imágenes donde hay unos pantalones. Unos pantalones. Unas dos chicas en pantalón. Están con las manos acá. Una está parada en una pierna y estira la otra, pero a la vez tiene movimiento de cadera, ¿sí? Se voltea así. Entonces, ese pantalón que tiene la chica, tiene aquí una fuerza donde está el lomo o el costado del pantalón. Bueno, si nos salimos, ay, venga a ver, si nos salimos, nos volvemos a entrar. Tiene una fuerza ahí. Ay, espere un momentico, ¿qué pasó? No, espera un momentico. Ya, entonces, vamos a hacer, usando el figurín, el maniquí que tenemos allá, el cano, volvemos a coger la muñeca en la parte inferior, la paramos en una pierna y le estiramos la otra para poder ver cuáles son los puntos de anclaje. Entonces, en este caso, la tela que queda aquí sobre la pierna, eso es anclaje. Y la fuerza que se tira, entonces al tirar esto, se forman unas arrugas que vienen desde acá y desde acá, y eso queda liso y la arruga va dando este movimiento. Y el otro quedó, ahí están. Entonces, lo hacemos esos dos ejercicios, uno para un lado y el otro para el otro lado. Esos dos ejercicios ahí están para poderlos entender y es parte de la cuestión del diseño. Y utilizamos color, por ejemplo, echémosle un color azul para que sea como una especie de jean o de denim. La tela se llama denim, pero la prenda se llama jean.
Entonces recurrimos también por ahí a Google y miramos cómo se hacen, cómo se maneja esa cuestión de color. Entonces, yo creo que entendimos mejor así con esto, qué era lo que quería yo al decir, vamos a trabajar ya la ropa de las muñecas, que entonces vamos a vestirlas, pero tenemos que formar unas alforzas, dar unos colores, entender qué son los anclajes y cuáles son las puertas. Y después si nos ponemos a practicar todo lo que sea. Voy a dejar hasta aquí esta grabación. Ya.